¿Tenemos sueños? ¿Tenemos proyectos? La pregunta que de alguna manera hemos venido haciendo, ¿cómo definirlos a estos sueños? ¿Cómo los planificamos? ¿Cómo los alineamos con nuestro sentido de la vida? Esta preguntita que hoy hacíamos, ¿cuáles eran los sueños más locos que teníamos? Los proyectos más locos que te detuvieron para hacerlos o que te motivaron para llevarlo a cabo. La importancia de tener sueños y proyectos, ahí está la clave. Que nunca falten, ¿eh? Por más que a veces nos digan que ya estamos grandes, ¿eh? A eso tenemos que, en primer lugar, vencer esa barrera del qué dirán o de lo que dicen, como nos contaba alguna oyente. Dice, me han dicho que ya estoy grande, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello. Inclusive cuando ves a alguien feliz, Sí. cuando ves a alguien que está como entusiasmado, vos decís, ¿qué le pasa? Tengo proyectos, tengo sueños. ¿Será así? Le vamos a preguntar y para que nos ayude a quien es psicólogo, psicoterapeuta cognitivo. Estamos hablando de esta persona que se ha sumado, que ya, este amigo que ya se ha sumado otras veces más, y aquí también a nuestro programa. Martín Berazaín, te saludamos. Recordamos, Martín, psicoterapeuta cognitivo, matrícula profesional 69.222. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Ah, encantado de estar charlando con ustedes y me parece que el tema es muy importante si lo relacionamos con la salud mental, mm. el tema este de tener proyectos. Así que yo no sé qué proyectos han propuesto o contaron los oyentes que tenían. Lo que sí les puedo decir de entrada es que los proyectos están totalmente relacionados con la salud mental y con la noción de futuro que tenemos, ¿sí? Con la sensación de que podemos estar mejor y tal vez estar felices o mejor de lo que uno está en este momento. Bien, o Yo sea creo que que, hay un primer... Sí, digo, que influye entonces, lo que nos estás diciendo es que influye en la calidad de vida de las personas. sí, primero como consecuencia de que la persona no tiene proyectos, eso tiende a desmejorar la sensación de bienestar. O sea, la persona cuando siente que no tiene proyectos, tiende a sentirse, entre comillas, peor o más triste, aumenta su angustia, aumenta su ansiedad. Bueno, por lo contrario, cuando la persona siente que tiene proyectos, que tiene cosas por cumplir delante, ¿sí? En el entorno, con otros, eso tiende a elevar la sensación de bienestar, ¿sí? La salud mental de la persona, ¿sí? Entonces, de ahí que hay una relación entre el tener proyectos y el sentirse bien, pleno o sentirse en la lucha hacia adelante, ¿sí? Hay un primer obstáculo con respecto a los proyectos y es que los pensamos a veces de una manera algo mágica, es decir, si están o si no están, ¿viste? Y a veces los proyectos no están, ¿sí? Y entonces no tengo que esperar a tener proyectos para tratar de tenerlos. ¿Por qué? A veces la persona se guía con la sensación de tener ganas. Mm, ¿Qué pasa? Si tengo ganas, entonces me armo un proyecto. Si no tengo ganas, no me armo ningún proyecto. Mm. Y los proyectos tienen que empezar en la mente, no solamente en el corazón, sino en la mente y en el corazón. Entonces, un proyecto es toda meta u objetivo personal por cumplir, ¿sí? Es algo que una persona siente vibrar dentro suyo y lo puede haber, lo diseñó, lo pensó como algo propio por cumplir. Puede bien. ser aprender un idioma, mudarse, tener una relación o mejorarla, pero a veces hay un tema con el tema de los proyectos y es que las personas uno le pregunta, decime, contame un proyecto que vos tengas. Te dice, bueno, yo quiero estar bien, pero estar bien es un proyecto. No, No, no es un proyecto, pero la mayoría de las personas creería que
querer estar bien es un proyecto. Y no lo es, porque fíjate el primer equívoco, fíjense, porque para que haya un proyecto tiene que ser algo propio, tiene que ser algo diseñado a mi medida. Yo te digo, Mm, mira, tendrías que aprender griego. Y puede ser algo muy bueno para alguien, Sí, pero para otra persona no. claro. Digo, debieras empezar a viajar más por las provincias argentinas o hacer un viaje a otro país. Y a una persona eso puede ser un proyecto, pero para otra persona no. bien, De ahí la importancia de que cada uno tiene la tarea mental de diseñar a criterio personal los propios proyectos. Esto implica necesariamente que tengo que escucharme a mí mismo, tengo que desconectar por un momentito las voces de los otros que siempre hablan, que siempre están presentes, y hacerme un proyecto a medida bien. propia. Eh, te, Puede pre- ser, sí. te pregunto en esto, Martín, una persona mentalmente sana, ¿sí? Dentro de lo normal, lo común, podríamos decir, ¿debería tener proyectos? O sea, ¿es signo de sanidad tener proyectos y sueños? Bueno, es más fácil ver que cuando una persona ya está en curso de proyectos, ya tiene proyectos por cumplir, y ahí lo pescamos en buen estado, digo, encaminado al bienestar, con esperanza, objetivo. El tema es cuando la persona no los tiene, los proyectos, pero hay una primer, como les decía antes, una primer noción equivocada de los proyectos que impide tenerlos. Ujú, ahí Les está. doy otro ejemplo. La persona, supongamos que hay papás escuchando, entonces estoy pensando en algún consultante. Me dice, yo quiero ser un mejor hombre y mejor papá, quiero ser un buen papá, te decía los otros días un consultante. De vuelta, nos Mm, encontramos con la indefinición del proyecto. El proyecto tiene que ser definido, diseñado, visualizado, concreto. ¿Qué sería para mí, o me refiero al consultante, ser un buen hombre, ser un buen papá? ¿Qué implica? Resulta que esa persona tenía dificultades con el enojo. Entonces, luego le pregunto, le hablamos, ¿cómo te imaginas siendo un mejor hombre y mejor papá? Y me gustaría tener un mejor carácter, pero mm, tampoco está bien definido, porque necesitamos saber qué es tener mejor carácter para esa persona. claro. Claro. Y era controlar los impulsos de ira. Ah, Entonces, ahí ya se está definiendo, dice, un proyecto más potable, más interesante y más realista. claro. Un proyecto tiene que ser definido, ¿sí? Como una conducta por cumplir, una destreza que yo voy a lograr, un objetivo que voy a tener. Tengo Mm, que visualizarlo de manera muy concreta. Ser buena persona es muy general, claro. pero a una persona tiene dificultad, suponte, para frenar los enojos, Mm, pero otra persona tiene dificultad para expresar los enojos. Son dos cosas diferentes. sí, sí. Entonces tengo que saber qué objetivo estoy persiguiendo y luego para qué quiero lograr ese objetivo, ¿no? De vuelta a otro ejemplo. Una persona que, pongamos, tiene 30 kilos de sobrepeso, Mm, 40 me ha pasado con su paciente. Entonces, ¿y qué te gustaría? Y bueno, yo quisiera estar bien, dice la persona. claro. Pero de nuevo, el estar bien es algo muy general. Digo, Ujú, quisiera estar delgado. ¿Y pero para qué? mm, Digo, muchas veces en psicología hemos pensado en las causas, por qué en la historia de la persona, de dónde proviene tal actitud, un comportamiento, claro. un tipo de emociones, una perspectiva del mundo. Pero con eso a veces no alcanza para lograr un cambio o para tener proyectos también. Necesita la persona
tener un para qué, definir un para qué personal, para qué le gustaría bajar de peso, controlar los enojos, hacer un viaje, aprender una materia o un idioma, mudarse de ciudad. Entonces, tiene que insertar ese objetivo que tiene la persona dentro de un proyecto existencial, dentro de un proyecto vital que es a la medida de la persona. Entonces, de vuelta, tiene que desenchufarse de las voces y opiniones de los otros o de los modelos que nos proponen de lo que es felicidad, porque a veces esos modelos son muy buenos o interesantes para muchos, pero no para la persona. Suponte, tenemos una idea de felicidad, tener el yate con la pareja hermosa o la mujer que tiene un hombre lindo en el yate. Pero eso puede ser una proforma de un proyecto, una proforma de realización, pero a lo mejor no tiene nada que ver con las características, preferencias de la persona, con los recursos personales ni intereses personales. A lo mejor puede estar la proforma social de tener el yate con la pareja, puede ser otro, el auto costoso en el hotel de cuántas estrellas. Pero para una persona le hace vibrar eso, y para otra, cualquier otra situación que no tiene que ver con esa proforma social de meta u objetivo. Yo no sé qué opinarán los oyentes, qué opinan ustedes. Martín, bueno, escuchándote atentamente, ¿no? Esto que vas diciendo, muy, muy interesante. Los oyentes a lo largo de la mañana han ido diciendo un poco en general cada uno su sueño, su proyecto de aprender un idioma, de aprender un instrumento, Exacto. guitarra, charango, dijo otro. Alguien dijo conocer todas las provincias argentinas y falta una. Para fin de año está el proyecto de hacer esa provincia, la visita de esa provincia, por ejemplo, viajes, ¿no? Yo me preguntaba lo siguiente. Cuando la gente va a la consulta y dice, quiero estar bien, ¿no? Una forma de estar bien es cuando haces lo que te gusta hacer, lo que te apasiona. Pero primero hay que descubrir qué es lo que nos apasiona, porque a veces pensaba yo, digo, alguien te invita a un coro, dice, lo pasamos tan lindo, es tan hermoso cantar, pero a lo mejor para esa persona que está recibiendo la invitación no es su sueño. No es lo más lindo. Digo, cada uno tendrá que hacer un viaje introspectivo, un viaje hacia adentro, de saber qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Alguien habló, por ejemplo, de la costura, que le apasionaba coser, ser modista de alta costura. Digo, cada uno tendrá que analizar, por más que esté pasado en años, no importa, nunca es tarde, decíamos. Fíjate cómo se nos mezcla en nuestra sociedad, que es muy competitiva, que es muy rápida, que Ujú. nos propone constantemente modelos de satisfacción estándar, lo que yo llamo estándar de felicidad. Llegamos a pensar o a creer de manera no consciente que podemos estar pasado de años para realizar un proyecto. Cada persona en cada etapa de su vida tiene que intentar de nuevo escuchar hacia adentro cuál es su propuesta de proyecto. ¿Por qué? Esto tiene que ser algo diseñado y planeado hacia adelante de manera introspectiva, o sea, hacia adentro, y de manera prospectiva. Prospectiva es hacia adelante, es decir, planear un plazo de tiempo mediano a futuro, plazo o más corto plazo, depende del caso, para ver mi objetivo por realizar, ¿sí? Nunca es tarde para realizar un proyecto en la etapa en la cual estoy, si ese proyecto es acorde a mi etapa. El proyecto es más satisfactorio cuando es realista, cuando respeta mis preferencias, mis capacidades, las capacidades de la persona, cuando está alineado con mis gustos personales, con mis recursos y también con el ecosistema, es decir, en segundo término,
cuando es respetuoso con el entorno más próximo y más amplio en el cual yo vivo. Cualquier proyecto que yo ya sé, previo a haber detenido a pensar, que me favorece y me va a hacer sentir bien, es viable. Por ejemplo, una persona que él sabía que tocar el charango o la guitarra o otro instrumento, a él le hacía vibrar. Pero de nuevo, tengo que buscarlo dentro mío, mirando hacia el futuro y ver qué etapas, porque a veces los proyectos se cumplen en etapas, no de una, o sea, no es que se da por casualidad. Muchas veces las personas dicen, y bueno, pero no sé cómo hacerlo o no se me da. Digo, lo que pasa es que tengo que planearlo en etapas para ir cumpliéndolo en el tiempo, ponerme un plazo de tiempo. Suponte que la persona que quiere viajar a las provincias, a lo mejor no puede hacerlo 20 provincias o 22 de golpe, pero puede planear, decir, este año voy a recorrer una provincia, y agarrar un mapa y dibujar su viaje, pensar en su viaje, fantasear con su viaje, disponer del recurso, ver en qué va a viajar. Para hacer eso a lo mejor tiene que desenchufarse por un momento de esas ideas que sutilmente son abrumadoras, porque su idea de viaje, es distinta a la proforma de viaje de ir, no sé, a otro país muy lejos, y a lo mejor a esa persona le hace vibrar ir a una provincia. Pero ¿qué pasa? Hay un costo invisible de no escuchar los propios proyectos, y es que esa persona a lo mejor nunca se entere de su viaje, porque a lo mejor no pudo, abrumada por los estímulos que tenemos, de la cantidad de viajes excelentes que hay, digo, a lo mejor no se entere nunca de que le gustaría estar viajando a una provincia de Chile o de Argentina u otro país más cerca, y ese sería su viaje, ¿sí? Hasta ahora creo que esa es una idea fuerte, una idea potente, es decir, de escuchar hacia adentro y planear en el tiempo el viaje o los objetivos que cada cual quiere lograr, y no caer en la trampa de desanimarse porque los demás proyectos que me venden son supuestamente más interesantes que el que uno puede llegar a construir. Recién hablaste de uno de los obstáculos, Martín, de no conceptualizar bien claramente qué es un proyecto. También aparecen, creo, vos me dirás más desde tu profesión, que hay cuestiones meramente internas que tienen que ver quizás con creencias limitantes o alguna, por ejemplo, baja autoestima. No, yo esto no voy a poder porque soy así, así, porque ya a veces me juzgo a mí mismo porque tengo una autoestima baja en donde de alguna manera me boicoteo ese deseo o ese proyecto que ya pude identificar. ¿Cómo hacer para registrar estas herramientas, perdón, estas estrategias de boicoteo, de auto boicoteo que a veces tenemos, y cómo salir desde ese lugar? Sí, los obstáculos que la persona tiene, que ahora les digo cuáles son, puede impedirle visualizar e ir detrás de su objetivo o proyecto. Suponete, una persona, esto lo escuché varias veces, que realmente quiere bajar de peso y nunca se detuvo a pensar si se lo merece, si se merece habitar un cuerpo a su gusto, a su medida, aunque pareciera raro cuando me detengo a preguntarle, ¿vos qué te mereces? ¿Crees que te mereces bajar de peso y habitar un cuerpo a tu gusto, a tu interés? Me dice, yo no lo había pensado. Pero entonces, ¿cómo vas a diseñar o imaginarte con 20 kilos menos, o haciendo ejercicio semanalmente, o alimentándote acorde a ese objetivo, si no, primero no lo tenés diseñado, pero previo a eso no sabes si te lo mereces, ¿sí? Un obstáculo es ese. El otro obstáculo es el pensamiento mágico. Es decir, no sé qué recursos cuento para eso. Digo, tengo que planear el objetivo en etapas y ver qué recursos realistas yo tengo para
realizar ese sueño o proyecto, porque no hay dos sueños, un sueño mejor que el otro, pero tiene que ser realista acorde a su medida. Para una persona le va a hacer mucho gusto tocar la guitarra, conectarse con las cuerdas, con el sonido de la guitarra, o otro instrumento, el piano, pero si esa persona tiene una idea de que tocar el piano, o aprender el idioma, o cambiar de trabajo, o mejorar la relación de pareja, no es para sí mismo, pero no tiene los instrumentos, los recursos para hacerlo, primero tiene que ver en etapas qué recursos va a emplear para lograr ese objetivo, ¿sí? Luego, lo anterior, el pensamiento mágico. La persona que quiere ser mejor hombre, que me decía alguien, y quiere ser menos violento o ser más amoroso, pero quiere hacer terapia una vez cada 3 semanas. Ahí nos damos cuenta que el recurso empleado no está alineado con el objetivo. Digo, si yo le pregunto a la persona, primero, ¿cómo serías más amoroso o controlar los impulsos de agresividad que ya no los viene controlando hace mucho tiempo? Pero piensa que teniendo una entrevista o una sesión cada 3 semanas va a lograrlo. Digo, ahí está empleando estrategia, empeño un poco a la medida de su objetivo, ¿sí? Entonces tengo que tener una idea clara de qué recursos en etapas voy a usar para cumplir ese objetivo. Bien. No sé si a ustedes se les ocurre otro proyecto, otro objetivo para poder ejemplificarlo. Mira, Martín, por aquí la gente viene como consultando previo a esto, anterior a esto, de tener ya un proyecto. Hay gente que dice, no encontré un proyecto de vida y ya tengo 60 años. Dice, ¿puede ser que a una persona le pase esto de no tener de no haber encontrado una pasión? Y por aquí alguien más dice, quisiera sentirme útil, tener una profesión, pero a mis 46 años todavía no sé qué hacer. Se siente un vacío, una mezcla de emociones. Soy ama de casa, nos cuenta por aquí Valeria, dice, y tengo 2 niños pequeños. También un poco por allí, más allá del proyecto, también una cuestión de quizás de salida laboral, pero con estas limitaciones, ¿no? Digo, esto de no saber cuál es la pasión, Martín, tiene que ver un poco con lo que hemos vivido de niños, que a lo mejor nos faltó sentirnos estimulados en lo que veíamos que nos gustaba hacer en ese momento. ¿Por dónde pasa la cuestión? Mirá, de entrada, de vuelta, tenemos un modelo eufórico de lo que es el buen vivir. Ponés cualquier red social hoy en día, no podemos hablar del hombre, no podemos hablar del paciente, ni de nadie hoy en día sin considerar cómo nos llega la información. ¿Por qué? Porque eso es formador de conciencia. Tanto la señora que es ama de casa, como pacientes que yo he tenido que eran directora de una compañía X, de una empresa multinacional, lo que sea. En cada momento, cada proyecto es a la medida de cada persona. El primer obstáculo ahí no es de lo interno, sino que es de lo social, que tenemos una idea de que para tener un buen vivir tenemos que estar descorchando felicidad por todos lados, hiper felices. Entonces, por ende, la persona, doña Rosa, Juana o la empresaria, quien sea, queda ya automáticamente por debajo de ese estándar de felicidad, por debajo de ese estándar de felicidad, como digo yo, y eso ya de entrada me frena a poder pensar o planificar, ¿sí?, cualquier tipo de proyecto, meta por cumplir. De vuelta, eso requiere explorar también, una actitud exploradora de parte, por ejemplo, la señora que consultaba recién, pero puede ser cualquier señora o señora, cualquier edad, digo 65, 80, o más. ¿Qué objetivo en el corto plazo y mediano plazo tiene para sí mismo, de acuerdo a sus valores? Esto puede ser aprender una disciplina, puede ser desde jugar un deporte de mesa, empezar a aprender un idioma, frecuentar una ONG, ir a la iglesia, ir a un grupo de meditación, empezar a practicar yoga. Quizá la persona nunca llegó a preguntárselo, ¿sí?, abrumada por los estímulos que tenemos. Entonces,
poder rearmar proyectos, recalcular proyectos, requiere primero no abrumarse por la idea implícita que tenemos de que hay otros que están ya viviendo muy bien eufóricamente, porque eso lo que hace de por sí es generar desasosiego, intranquilidad. Entonces, si la señora tiene 2 hijos, pero podría tener 4 o ninguno, o tener una empresa o lo que fuera, ¿no? O profesional o no, de vuelta, tiene que volver hacia sí mismo y ver en cada momento qué gustos y preferencias, que a lo mejor no son estándares, porque si no uno termina consultando al afuera involuntariamente, qué es lo óptimo. Por eso que yo muchas veces le digo a las personas, le digo, vos tenés un proyecto, no lo andes consultando con el resto, porque para vos es re importante eso. Digo, alguien quería viajar y se imaginaba a sí mismo viajando en una ciudad X, sentada en una plaza frente a la basílica, frente a entrar en el templo, en la basílica de la plaza de esa ciudad que ella se imaginaba porque el abuelo había ido, etcétera. Para esa persona es una felicidad. Claro, Digo, es totalmente. un buen vivir y alinearse al esfuerzo de ese viaje. Exacto. Para otra persona es empezar a ir a conciertos de guitarra, pero para otro puede ser empezar a amigarse con un instrumento. Lo propio de cada uno. Y yo doy un paso más porque la gente está preguntando. Dice, ¿qué pasa cuando hago hermosos proyectos y luego no los hago? Me pasó varias veces, dicen. ¿Qué ocurre ahí? Porque es como que vamos con todo el envión, lo planificamos espectacular, lo escribí, pero me quedé ahí, no avancé más. ¿Qué ocurre, Martín, en estas situaciones? Puede ser por muchas razones. Lo primero, tengo que bancarme las pequeñitas frustraciones hacia el proyecto, ¿sí? Puedo ver cómo me imagino yo cumpliendo ese objetivo en el tiempo, ¿sí? Si es realista para mí, yo digo, invento un deporte, ¿no? Digo, quiero ser boxeador, campeón de boxeo de, no sé, de tal lado, pero tengo 50 años o 45 y no tengo las habilidades boxísticas. Digo, es un objetivo que involuntariamente lo estoy poniendo encima de mis posibilidades, pero a lo mejor para esa persona es realista empezar a ir al gimnasio alguna vez por semana, empezar a ver video de boxeo, practicar boxeo y acondicionarse físicamente. Entonces, en cada momento tengo la tarea, ¿sí?, de ir diseñando y rediseñando en el tiempo el objetivo o los objetivos que tengo para irlos recalculando y ver qué satisfacción cumple para mí. Pero hay un tema con la motivación. Esto me parece que lo dije en otro programa, o en algún lado lo dije, ¿sí? La motivación. Muchas personas esperan las ganas para ir detrás del proyecto. No hay que esperar las ganas. Los proyectos son hijos de la idea, de ideas, de fantasías creativas, de fantasías realistas que tenemos. Si pensamos, esto es un mal cultural, en nuestra cultura esperamos las ganas por ir detrás del proyecto. Y ahí está la trampa, porque entonces cuando no tenga las ganas, ahí va y desisto del proyecto. Claro. Ejemplo, muchas personas me preguntan, dicen, pero me gustaría tener una buena calidad de vida. Yo sé que necesitaría ir a gimnasia, pero no voy. Bueno, ahí la primer trampa, suponiendo que la actividad física que la persona se propone es acorde a sus recursos, que ya lo evaluó, y preferencias, la trampa puede ser otra, que la persona espera las ganas para ir al gimnasio, no es que lo va a hacer por el propósito. El propósito influye en la motivación, no las ganas. Tenemos propósito y ganas, ¿sí? Cuando yo acciono por el propósito, no importa tanto si tengo las ganas, porque yo ya evalué realistamente cuál es mi propósito. Entonces yo digo, suponte, yo te digo, mirá, sería muy bueno que juegues al golf.
y vos, es muy buen deporte, no sé cuánto. Pero si a ustedes no les gusta el golf, no le va a hacer sentido. Puede ser el mejor deporte del mundo, pero no le va a hacer Bien, sentido, bien. porque no le va a dar sentido de propósito. Entonces, de ahí la importancia que tengo que ver eso que yo elijo por delante para hacer, qué coherencia personal tiene, Bien. ¿sí? Exacto. Bien, Para o sea que, luego, si yo ya puse ese, no, el golf va conmigo, claro, va a estar alineado a mi salud, porque yo ya lo vi claramente, yo sé que dentro mío en frío lo analicé y Sí. todo, listo. Entonces ahí yo ya tengo que saber bien. que va a haber días nublados, días que esté cansado, que no quiera ir a jugar al golf, pero voy a ir no por la gana de ese momento, sino Ujú. para tener ganas, no Bien. porque tengo ganas, sino para tener O ganas, sea que las para... ganas, en el fondo, Martín, discúlpame, que muy buena esta aclaración que nos haces entre ganas y propósito. El propósito es algo más fijo que tengo que defender en todo momento. Las ganas van y vienen, ayudan a Claro. veces y a veces dificultan, pero lo importante es lo que nos decías recién, habiéndolo discernido, habiéndolo evaluado conscientemente, de manera responsable, lo definimos y vamos por ello. Diría, vamos a por ello, dirían los de España. Y las ganas están porque tenemos días y días. Es así, ¿no? Las ganas son fluctuantes. Cuando Mira. hacemos depender la continuidad del proyecto de las ganas del momento, ahí la persona abandona. Esto pasa en la terapia. La persona dice, Bien. quiero estar bien. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, El sí. primer tema de definir el proyecto a mi medida. Para una persona estar bien es vencer las obsesiones que tiene, las fobias que tiene, recuperarse de su depresión, de vencer sus ataques de pánico. Pero una persona que tiene ataque de pánico no tiene ganas de ir al psicólogo, digo, no tiene ganas, no lo hace por las ganas, si va a defender las ganas, es más, si está haciendo un tratamiento psicológico efectivo, ¿sí? Va a haber semanas que no tiene ganas de ir, y entonces tiene que hacerlo por el objetivo mayor que se propuso, Qué que es bueno eso. vencer o Muy ganarle bueno. a los ataques de pánico. Muy Y él bueno. lo hace no por la gana del Bien, momento, bien. sino que lo que él hace es sostener. Yo a veces le digo a los pacientes o consultantes, sería bueno que usted escriba los objetivos, los escriba, pero de manera precisa, de manera como una acción, como un logro ya tenido que para usted le hace bien, ¿sí? Porque las ganas van cambiando. Si Sí. yo lo hago depender del momento presente, digo, Bien. hoy quiero acondicionarme físicamente y no tener depresión, dice una persona, pero eso en la semana va cambiando por distintas razones del momento. Bien. Seguro. ¿Entienden? Tenemos algunos mensajes y estamos ya casi corto de tiempo. Ceci, ¿tenés por allí Sí, alguno sí. muy interesante para compartir? Dice, tengo 65 años, después de varios años de interrupciones, frustraciones, falta de dinero, retomé mis clases de danzas folclóricas y si Dios me ayuda un poquito más, me recibiré el año que viene. Danza y malambo. Es difícil por cuestiones económicas, estoy en camino, gracias a Dios. Desde Entre Ríos, Margarita nos deja el Muy mensaje. buenos mensajes. Vamos a ir cerrando y te pido, Martín, recordarles a la gente que estamos conversando con Martín Verazain, matrícula profesional 69 2000, perdón, 222, quien es psicólogo y psicoterapeuta cognitivo. Martín, para cerrar, por lo menos ahora, en este momento, algunas consideraciones finales que quieras dejar, que te parezca importante mencionar respecto a la importancia de los proyectos. Sí, yo me había olvidado de dejarles el Instagram Ah, bien. Sí, antes de terminar, que es Martín Verazain, psicólogo. ¿Sí? Así Verazain como con se B escribe larga. todo junto. Claro, Martín Verazain, psicólogo, es el Instagram. ¿Sí? Perfecto. Exacto. Los consejos con respecto a los proyectos, ¿sí? La importancia, desenchufarse de las voces de otros, ¿sí? Varias veces en un tiempo frío de encuentro con uno, varias Bien. veces, y escucharse a uno qué cosas le generan entusiasmo y tiene por vivir y le resultan Y son interesantes, que uno realistas. sabe, claro, ¿sí? Una señora, les doy con muchos ejemplos, que estaba por jubilar, pero ella al pasar me había contado varias veces que a ella le daba pasión hacer bonsai. Ajá. Yo le pregunto, ¿te estás por jubilar? Eh,
y te da bonsai, te da placer hacer bonsai, mucho placer, mucho gusto. Entonces le digo, mirá, pase lo que pase en cualquier escenario posible, es muy importante que vos hagas bonsai. Digo, tenés que empezar a bajar videos de bonsai, si es posible una clase de bonsai, si hay un grupo de bonsai también. Digo, para otra persona puede ser hacer una huerta, porque muchas personas, suponte, han tenido una vida, lo que se llama, fíjense las trampas del sistema, una vida activa. ¿A qué le llamamos activa? Le llamamos activa a la persona que trabajó de periodista en la radio, que trabajó en la empresa cual, y así, ¿no? Pero luego de esa actividad útil para el sistema, se jubiló. Entonces... Ahí se nos cortó un poquito la señal, Martín. No sé si nos estás recibiendo. Bueno, estamos conversando con Martín Berazain, matrícula profesional 69222, sobre la importancia de los sueños y los proyectos. Algunos mensajitos, Ceci, Sí, ya muy vamos cerrando. lindos. Dice, hola, yo me centro, me calma haciendo listas de tareas, de compras, de prioridades. Eso puede ser bosquejar proyectos, podrá surgir de allí. Birt, 78 años, jubilada docente, y por aquí nos dicen... hace tan bien para reflexionar en cada etapa de la vida, proyectos de familia, rezar mucho por la paz del mundo, ser agradecida cada día, talleres de nuestra edad, deportes, jugar me fascina, cantar, idioma, completo. lecturas, encuentros con conocidos, amigos, juegos de mesa, caminar, entrenar, saber vivir como vecino de mi comunidad, poder ver cada día mi conciencia y de allí salir a la vida.